Dios habla a través de la Biblia a todos los creyentes de todo el mundo, como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, a todos los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cada creyente, cada discípulo de Jesucristo, entenderá mejor o peor la Biblia. Cada creyente, sin duda, será responsable ante Dios y de Jesucristo de cómo discierne las Escrituras y de cómo se comporta en base al entendimiento de las mismas. Todos los creyentes debemos de ser responsables y escudriñar las Escrituras para asegurarnos de lo correcto. Y es así lo que dice Gálatas capítulo 6 y versículo 5, cuando nos dice que cada uno de nosotros llevará su propia carga de responsabilidad. Porque cada uno de nosotros individualmente seremos puestos, como os dice segunda carta a los Corintios 5:10, seremos puestos de manifiesto ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que hayamos hecho. Estas palabras ponen de manifiesto que como personas en uso de nuestro libre albedrío, no debemos y no podemos abdicar de nuestra responsabilidad personal y dejar que otros decidan por nosotros lo que debemos creer. Nada ni nadie, ni individualmente ni como colectivo o grupo, puede imponer sus creencias y menos castigar a todo aquel que no se someta a ellas. Sencillamente, en el versículo 45 del capítulo 24 del libro de Mateo, que dice: ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? En esta cita bíblica entendemos que el esclavo fiel y discreto son aquellas personas que han sido instruidas por Jesucristo y que se han adherido a la fe de Jesús. Y como discípulos de Jesucristo, ahora van y se dirigen a los de su casa, a aquellos que habrían de aprender de las buenas nuevas del reino de Dios, como serían todas las personas que acabarían entrando dentro del grupo de cristianos a nivel mundial. Estos serían los domésticos. Pues a estos habría que darles alimento al tiempo apropiado. Y dar alimento al tiempo apropiado quiere decir enseñar el Evangelio del reino de Dios. En el contexto de esta cita bíblica, Jesucristo podemos observar que está predicando a sus discípulos y les plantea esta pregunta que he mencionado, pero una pregunta sin respuesta, en cuanto a quiénes serían aquellos que para antes de su segunda venida estarían predicando el Evangelio del reino de Dios. Podemos deducir que los que harían de esclavo fiel y discreto fueron inicialmente los 12 apóstoles, y a partir de ellos y de su predicación como esclavos fieles de Jesucristo, ellos empezaron a instruir a multitud de personas en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Los nuevos instruidos acabarían ocupando el lugar nuevamente de esclavos fieles y discretos que nuevamente volverían a instruir a nuevas personas que irían adhiriéndose a la casa del Señor, a la casa de Jesucristo. De esta manera, todos los cristianos, con el tiempo, acabarían siendo parte de ese esclavo fiel y discreto, pero constantemente ese ciclo continuaría hasta la segunda venida de Jesucristo. Sirvan como esclavos al amo de Cristo, es decir, que al final todos tenemos que acabar siendo esclavos de nuestro Señor Jesucristo, esclavos fieles y discretos al Rey del reino de Dios, a Jesucristo.
Y Jesucristo, en Hechos capítulo 10 y versículo del 34 al 35, deja claro que en Dios no hay parcialidad, por lo que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Y ser acepto a Jesucristo implica formar parte de sus filas, y formar parte de sus filas implica llegar a ser esclavo, fiel y discreto en la obra de evangelización del reino de Dios. Alguien dijo una vez que las organizaciones religiosas son totalmente innecesarias. Las reglas de la Biblia serán las únicas reglas que usted necesita. No busque atar la conciencia de otros y no permita que la de otros se aten a la suya. Crea y obedezca a medida que comprenda la palabra de Dios hoy en día y continúe creciendo en gracia, conocimiento y en amor día a día. Porque cuando uno se une a una religión, se supone que entrega su mente por completo a esa religión y a partir de ese momento su mente y sus creencias ya no le pertenecen a usted, porque la religión toma a su cargo la tarea de decidir lo que es la verdad y lo que es el error. Por lo que esta esclavitud de conciencia a una religión y a su credo resulta cuando usted declara que pertenece a dicha religión. Los grupos religiosos u organizaciones religiosas de denominación cristiana son caracterizados como grupos sociales homogéneos por tener unas creencias doctrinales uniformes. De esta manera, el grupo lo que trata es de preservar su unidad. Pero al mismo tiempo, esta uniformidad va a privar a los individuos de tener libertad de creencia y de tener libertad de pensamiento, cosa que va a determinar la conciencia de dichos individuos. Esta forma de proceder solamente es posible mediante el establecimiento de una estructura social piramidal, jerarquizada y autocrática, en la que el grupo, la élite del grupo, va a imponer a los individuos pertenecientes a dicha organización a abdicar de su responsabilidad personal e individual ante Dios el Creador. Esto ocurre con multitud de confesiones religiosas, como por ejemplo la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, la Iglesia Presbiteriana, los Adventistas del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, los Mormones, las iglesias evangélicas y muchas otras iglesias que se pueden contar por miles. Pero esto no fue siempre así, porque por los evangelios y el resto de las escrituras griegas, lo que se conoce hoy como el Nuevo Testamento, sabemos que en las primeras comunidades cristianas no existía este concepto de organización religiosa piramidal, jerarquizada y autocrática. En las primeras comunidades cristianas es cierto que existió una autoridad moral y doctrinal, pero esta autoridad moral y doctrinal no procedía de los seres humanos como ocurre hoy con las organizaciones religiosas. Después de la ejecución, la resurrección y ascensión de Jesucristo a los cielos a la diestra de Dios, comenzó un periodo en la historia de la humanidad singular y excepcional que nunca más se volvería a repetir y que no es extrapolable a ninguna otra época. Por lo que no se puede decir que las iglesias de la actualidad sean el reflejo de las comunidades cristianas del primer siglo. Esto es imposible, porque las comunidades cristianas del siglo I fueron dirigidas por el mismísimo Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. En este primer periodo e inicio del cristianismo se efectuaron obras poderosas o milagros que fueron columna y fundamento para las primeras comunidades cristianas y que contribuyeron de forma extraordinaria a la expansión del Evangelio de Jesucristo. Estas obras poderosas o milagros consistían en hablar en lenguas, el efectuar curaciones
y resurrecciones por parte de los apóstoles, pero no porque los apóstoles tuvieran poderes especiales, sino porque Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios estaban actuando a través de ellos. En Mateo capítulo 28 y versículo 20, Jesucristo les dijo a sus discípulos que estaría con ellos todos los días. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulos 1 y versículos del 1 al 8, Jesús dijo que les daría órdenes, pero que también recibirían poder cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos. Es evidente que detrás de estos extraordinarios hechos estaba Jesucristo a la cabeza. La obra de evangelización no la dirigieron los apóstoles o cristianos de ese incipiente periodo, por lo que nunca existió en el primer periodo de las comunidades cristianas del primer siglo ningún tipo de organización religiosa piramidal y jerarquizada tal y como las conocemos hoy día. Que Jesucristo dirigía la evangelización en las primeras comunidades cristianas del primer siglo, y no sus discípulos, lo podemos ver cuando Jesucristo escogió al que llegaría a ser el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. La obra de evangelización no la dirigieron los apóstoles o cristianos de ese incipiente periodo, por lo que nunca existió en el primer periodo de las comunidades cristianas del primer siglo ningún tipo de organización religiosa piramidal y jerarquizada tal y como las conocemos hoy día. Que Jesucristo dirigía la evangelización en las primeras comunidades cristianas del primer siglo, y no sus discípulos, lo podemos ver cuando Jesucristo escogió al que llegaría a ser el apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Tan solo había transcurrido un año de la muerte y resurrección de Jesucristo que Jesús dirige su atención a Pablo. En Hechos capítulo 9 y versículo 15, Jesucristo dijo de Pablo que este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Y el suceso ocurrió de la siguiente manera, como se menciona en Hechos capítulo 9 y versículos del 1 al 5. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista.
A partir de ese momento se desencadenó todo el proceso de conversión de Pablo en discípulo y apóstol de Jesús a las naciones. Pablo nunca conoció a Jesucristo personalmente como sí lo hicieron los 12 apóstoles. Además, Pablo fue fariseo erudito y también un aférreo perseguidor de los judíos que ejercían fe en Jesús. De hecho, Pablo fue cómplice en el apedreamiento de Esteban. Pero Jesucristo vio en Pablo no solo un hombre erudito, ilustrado en la ley y conocedor de 4 idiomas, como era el latín, el griego, el hebreo y el arameo, sino que vio en él un corazón puro y devoto, recuperable al Dios verdadero, y capacitado para llevar a los judíos en la transición de la ley de Moisés al nuevo mandamiento del amor, escenificado en la Cena del Señor, en la que no solo Jesucristo hace un nuevo pacto con sus discípulos, sino que establece la base de perdón de pecados a todo el que ejerce fe en Él y en su sacrificio humano perfecto. Todas estas sobresalientes cualidades del apóstol Pablo hizo que Jesucristo le asignara la escritura de 14 libros de los 27 que componen las escrituras griegas cristianas, lo que se conoce comúnmente como el Nuevo Testamento, por lo que fue uno de los más influyentes en el Nuevo Testamento, en el nuevo concepto de ser cristiano. Además, bajo la dirección de Jesucristo, el apóstol Pablo fue capaz de unir en un solo redil tanto a los judíos conversos como a los gentiles en una misma fe y en una misma enseñanza, tal como menciona Efesios capítulo 2 y versículos del 15 al 18. Y así lo reconoció el propio Pablo. Él reconoció que todo lo que sabía y todo lo que hizo no era mérito personal, sino que era mérito de Jesucristo. En Romanos capítulo 1 y versículo 1, aquí Pablo dice que es llamado a ser apóstol por Jesucristo y que fue separado para las buenas nuevas de Dios. En Hebreos capítulo 1 y versículos del 1 al 2, el apóstol Pablo dice que Dios hace mucho tiempo habló en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero sigue diciendo, al fin de estos días, refiriéndose a los días del apóstol Pablo, dice, Dios nos ha hablado por medio de un Hijo, refiriéndose a Jesucristo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Es decir, que el propio Pablo reconoce que Dios les está hablando por medio de un Hijo, es decir, por Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que pone por escrito el apóstol Pablo y todo el trabajo que hace el apóstol Pablo emana del mismísimo Jesucristo y del Espíritu Santo, el poder de Dios. De hecho, las Escrituras, en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21, reconocen que las Escrituras no son mérito humano, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, aquí menciona que las revelaciones, en este caso las Escrituras, la Biblia, Jesús dice lo siguiente, o dice el texto de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, una revelación por Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Y dice, y él, Jesús, envió a su ángel y mediante éste la presentó en señales a su esclavo Juan. El que dirigía la obra cristiana del primer siglo y el que dirigía las primeras comunidades cristianas y a los apóstoles y a todos aquellos que llegaron a ser discípulos de Jesucristo, no eran seres humanos ni organizaciones humanas, sino que fue el propio Jesucristo. Por eso vengo diciendo que este periodo del primer siglo, donde se forjó el cristianismo, fue un periodo
de una singularidad y de una excepcionalidad que nunca jamás se volvería a repetir en la historia de la humanidad. Hoy día, al igual que en aquel entonces, todos los que servimos a la causa del Evangelio del Reino de Dios, participando de forma activa, estamos bajo la autoridad de Jesucristo, o debemos estar bajo la autoridad de Jesucristo, siguiendo las instrucciones que nos da la Biblia. Y de esta manera, todos somos sus esclavos. Y hasta su segunda venida, nadie puede decir si somos un esclavo bueno o un esclavo malo, sino que será el mismo Jesucristo quien reconoce o quien reconocerá si hemos sido esclavos buenos o malos. En Mateo capítulo 24 y versículos del 46 al 47 dice: Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallará haciéndolo así. Es decir, si cuando Jesús llegue en su segunda venida para implantar el reino de Dios, si nos encuentra participando de forma activa en la evangelización, en la predicación del reino de Dios. Si nos encuentra así y enseñando lo correcto acerca de Dios y de lo que dicen las Escrituras, por estudiarlas, por escudriñarlas, Jesús dice: en verdad les digo, lo nombraré o lo nombrará Él a sus esclavos sobre todos sus bienes. Y los bienes de Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, bien puede ser el maravilloso privilegio que implica el ser partícipe del establecimiento y desarrollo del reino de Dios en los próximos 1000 años, a partir, insisto, de su segunda venida, en donde el establecimiento pleno del reino de Dios. En el libro de Mateo capítulo 25 y versículos del 31 al 40 dice: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí.
¿Qué es andar como hijos de la luz? Esta pregunta o este planteamiento se resuelve en Efesios capítulo 5 y versículos del 8 al 9, donde se nos dice que sigamos andando como hijos de la luz. Y sigue diciendo, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. Por lo tanto, andar en la luz implica bondad, que es la cualidad de hacer el bien a nuestro prójimo. Implica justicia, y en este contexto justicia es obrar conforme a la ley moral del Evangelio. E implica verdad, y verdad es predicar el Evangelio. Y solo podemos predicar la verdad. ¿Cuándo el cristiano predica la verdad? Jesucristo nos da la respuesta en Juan capítulo 15 y versículos del 7 al 10, cuando dice que debemos de permanecer unidos a Jesucristo y a sus dichos. Y cuando hacemos esto, estamos permaneciendo en Cristo y estamos andando como hijos de la luz. Por lo tanto, decir la verdad como hijos de la luz solamente es posible si permanecemos en unión con Jesucristo y observamos sus dichos. Y si hacemos esto, como sigue diciendo el versículo 10, dice, si observan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así, dice Jesucristo, como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Pero hay veces que entre creyentes surgen discrepancias en cómo se entienden ciertos pasajes del Evangelio. Por lo que surge otra pregunta, ¿cómo debemos de afrontar las discrepancias los cristianos, los creyentes? La respuesta también la da la Biblia, y la base está en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Aquí se nos dice que santifiquemos al Cristo como Señor en nuestro corazón, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija razón de la esperanza que hay en ustedes, pero haciéndolo junto con genio apacible y profundo respeto. Aquí no dice que ante una discrepancia que tengamos con un compañero de fe o cristiano, tenemos que renegar de él y darle un portazo o alejarnos de él. No, aquí está diciendo que cuando surge una discrepancia con un compañero de fe, con otro cristiano, estamos obligados por mandato bíblico a dar explicación de nuestra fe, y esto lo debemos hacer de forma apacible y con respeto. Porque si no hacemos esto, no estamos obrando conforme a los dichos de nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos estamos obrando de manera bondadosa para nuestro prójimo. Por lo tanto, porque cuando un creyente discrepa de otro y se atreve a llamarlo apóstata o rebelde de Dios por no pensar como él piensa, y como suele ocurrir en la gran mayoría de denominaciones religiosas, esta persona o estos grupos están cometiendo un gravísimo error que acabará volviéndose contra él o contra ellos. Porque la base del amor que distingue al cristiano implica lo que Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 7 y versículos del 1 al 2. Aquí Jesús nos dice, dejen de juzgar para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. Todos debemos de recordar la parábola de Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículos del 10 al 14. Aquí se nos narra, por parte de Jesucristo, que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas. Decía, oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, dados a extorsión, injustos, adúlteros,
ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy el 10º de todas las cosas que adquiero, pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía: «Oh Dios, sé benévolo para conmigo, que soy pecador». Jesús les dijo: «Este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado». Así que, por mucho que creamos que nosotros estamos en lo cierto o en posesión de la verdad, nunca nos cerremos a lo que otra persona entienda de las Escrituras, aunque sea diferente, aunque discrepe, y mucho menos lo juzguemos o tachemos de apóstata o digamos de él que es un rebelde contra Dios, porque si hacemos esto, estaremos rompiendo la regla número 1 del discípulo de Jesucristo. Simplemente tenemos que respetar al creyente, al que discrepe, y debemos de ofrecernos a él, esforzarnos, sentarnos con él y con las Escrituras escudriñarlas para tratar, o quizás nosotros, aprender algo que desconocíamos. Y si cada uno tiene una conclusión diferente, no por tener una conclusión diferente va a ser nuestro enemigo. Él seguirá siendo nuestro hermano, por lo que lo trataremos como tal. Quizás con el tiempo esté dispuesto a aceptar lo que nosotros entendemos y hemos sido capaces de probar con las Escrituras como cierto. Porque el juicio nunca debe venir de nuestra boca.